Muy buenas a todos, mi nombre es Alex Albeiro Lazo Gaviria y en esta ocasión voy a abordar tres temáticas y puntos importantes al momento de comprender las dinámicas sociales y políticas de América Latina. Estos conceptos a tratar son la decolonialidad, el feminismo descolonial y el de la despatriarcalización, y por último el concepto de memoria como campo político. Al finalizar, utilizaré uno de estos conceptos en el contexto colombiano, evidenciando cierta relevancia al momento de comprenderlos. Empezando por la decolonialidad. La decolonialidad principalmente se conoce o podemos entenderlo como la base tradicional en la que se ha venido trabajando en Latinoamérica. Pero para entenderlo un poco mejor, entendamos lo que nos dice Dussel, que se propone el concepto de la transmodernidad. La transmodernidad es una crítica hacia la modernidad tradicional, ya que esa se construyó desde una vista eurocentrística. Claramente esto excluía el conocimiento y las existencias que había. En este contraste, pues podemos decir que la transmodernidad propone un diálogo entre culturas, reconocer los saberes que históricamente han sido invisibilizados y especialmente pues en Latinoamérica. Pues en ese sentido también podemos decir que la decolonialidad busca cuestionar, digamos, la estructura y el poder heredado del colonialismo, que aún siguen presentes en política, en la economía, el conocimiento. Es decir, es el proceso histórico pasado. Si es una realidad que continúa y sigue afectando, no solamente cómo pensamos, sino cómo nos organizamos, incluso cómo construimos nuestras jerarquías. Por eso se propone o se identifica que la modernidad se impone, la decolonialidad cuestiona y la transformalidad intriga. Como dice, la modernidad invisibilizó otros conocimientos, según Dussel. Por otra parte, el feminismo y la despatriarcalización. Comúnmente conocemos el feminismo como la lucha de la mujer sobre los derechos que de cierta manera ha arrebatado al hombre. Pero para entender un poco mejor, es un poco más allá de esta idea. Como lo menciona Luones, plantea un conocimiento del feminismo descolonial. Está mucho más allá de la definición tradicional que por lo general se conoce. Ella propone el ejemplo o cómo ha sido el género utilizado como herramienta de control en los procesos del colonialismo o el colonial, es decir, cómo se usó para imponer la economía o la política, sino que también pues podemos decir que forma parte de cómo se entiende el género y los roles sociales. Es por eso que el feminismo descolonial propone analizarlo como el género, la raza y las clases. Se cruzan esas relaciones de poder de cierta manera en el contexto de la despatriarcalización, que viene siendo el proceso de desmontar lo que viene siendo las estructuras sociales que privilegian lo masculino sobre lo femenino. Obviamente no se trata solo de igualdad legal, sino de transformar las relaciones de poder, las prácticas culturales y las formas de conocimiento. Todo esto desde una epistemología claramente feminista, que se reconoce que no es natural, sino que se va atravesado por experiencias, especialmente en mujeres y grupos históricamente excluidos. Como menciona Lugones, el género fue una herramienta del sistema colonial. Por otra parte, la memoria como campo político. La memoria como campo político es uno de los conceptos más relevantes al momento de comprender lo que ha ocurrido o lo que entendemos por el pasado. Pero no es solamente reconocer el pasado, sino el proceso social y político que hay detrás de ello, algo como lo menciona Jelin. Básicamente, la memoria es un campo en disputa en donde se definen actores que luchan por imponer la versión de los hechos. Esto significa que no existe una sola memoria, sino múltiples memorias en conflicto. Además de eso, pues las memorias tienen implicaciones políticas claramente. Define qué se recuerda y qué se olvida, legitima ciertas narrativas y por su parte se puede ser usada como herramienta de poder.
Por ejemplo, en los contextos del conflicto como en Colombia, la memoria es clave para la reconstrucción de paz, la justicia y la reparación. Siendo ese el caso, la memoria es una lucha por el sentido del pasado, de acuerdo a lo que nos dice Jelinek. Y por último, utilizar un concepto de los vistos anteriormente sería la memoria y la acción política en Colombia. Para comprender un poco mejor esta temática, debemos tener en cuenta ciertas fases, como lo que viene siendo la sociedad civil, las acciones políticas y los movimientos sociales. Esas acciones en general no solo son transformaciones momentáneas, no, son luchas que han sido presentes desde momentos, incluso como ha mencionado en las distintas conceptos anteriores, del tradicionalismo, desmontadas de poder, incluso qué se recuerda o qué se fomenta al momento de administrar ese poder. Es por eso que la memoria es un recurso utilizado de cierta manera en la política y en la sociedad para definir quiénes o cómo se forman estas acciones colectivas y las participaciones políticas. Un ejemplo de ello lo podemos denominar como las acciones civiles, que son formadas por estudiantes, colectivos feministas y distintos sectores sociales. Básicamente la participación o las movilizaciones que se han realizado, como por ejemplo el estallido social del 2019 o los cacerolazos comúnmente conocidos. Estas acciones colectivas expresan no solo la incomodidad social o la inconformidad, sino que también nos pueden o nos demuestran aquello que se ha demostrado o generado una desigualdad o una exclusión. A partir de esto, pues los movimientos sociales o las acciones colectivas eh, están basadas principalmente en cómo se percibe en esta sociedad civil, cómo se ha venido transformando. Y es esa lucha por aquellos que desean transformar o convertir un mejor lugar. Es por eso que en la actualidad conocemos el pasado como aquellos que intentaron cambiarlo, lo intentaron, y en la actualidad aquellos que disfrutan de ciertos beneficios de lo que se ha realizado. Es por eso que, de cierta manera, aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo, de acuerdo a George Santayana. Siendo este el caso, una reflexión final para entender a lo último, las estructuras de poder son históricas. Claramente, desde un colonialismo hemos visto que se ha manejado una tradición bastante estricta en el cual se ha estigmatizado de cierta manera cierta cultura. La memoria transforma la política, como se ha mencionado, no solamente es una lucha de poder o legalidad, sino un control de aquello que se busca poseer. Y las prácticas definen la democracia, ya sean movimientos sociales, eh, acciones sociales o la misma estado civil que desee cambiar. Siendo este el caso, muchísimas gracias.